Bienvenido al Sermón de la Semana de la Iglesia Menonita Central. Un momento para escuchar la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor, ¿verdad?, ha hablado en nuestras vidas a través de las canciones, mientras orábamos y principalmente, ¿verdad?, en la lectura de la palabra, lo que el Señor muestra a nuestras vidas. Y este día querríamos, ¿verdad?, iniciar, como bien habíamos mencionado ya en domingos pasados, varios, ¿verdad?, este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El día de hoy nosotros vamos a ver un pasaje que no es específicamente de la carta a los Efesios, pero nos ayudará a tener como un panorama general de lo que, de cómo era la iglesia de Éfeso y podrá ayudarnos a poner en contexto toda la carta. Debo decirles también que como los pastores, ¿verdad?, hemos estado orando por la iglesia y hemos estado poniendo todo esto en manos del Señor. El anhelo de nuestro corazón es que este estudio, ¿verdad?, y creo que todo lo demás que nosotros estemos planificando, sirva para que nosotros como creyentes podamos estar firmes en la palabra de Dios. El culto de la víspera de Año Nuevo tenía este tema, ¿verdad?, de raíces. Queremos que seamos, como dice la palabra de Dios, ese varón, el hombre que medita en la palabra de Dios, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y que eso, al igual que como el apóstol Pablo ora por los efesios, que nosotros estemos arraigados y cimentados en amor, como dice en Efesios capítulo 3, verso 17, que de la misma manera nos recuerda en Juan capítulo 15, que nosotros estemos, seamos parte de las ramas, que nosotros seamos parte de esa vid verdadera que es Cristo Jesús, que nosotros, ¿verdad?, nuestras raíces, nuestro fundamento, nuestro cimiento esté en la palabra de Dios. Que eso sirva para fortalecer nuestras vidas espirituales de manera personal y que eso sirva para fortalecer la vida espiritual nuestra como iglesia. Permítame orar, presentar este tiempo al Señor y luego vamos a ir a las Escrituras, ah, para ver un panorama general de la iglesia de Éfeso antes de iniciar. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Mientras se dirigen allá, quiero mencionarles de una pareja conocido de algunos de ustedes, pero tuvimos la oportunidad de visitarle hace unos años allá en Estados Unidos. Esta pareja llamó mucho nuestra atención mientras le visitábamos, porque al momento que le visitamos, y esto debe hacer unos 5 o 6 años cuando le visitamos, ya ellos tenían unos 30 años de casados. Y los días que duramos yo y unos compañeros en casa de esa pareja, notamos algo que hacía el esposo para la esposa. Cada vez que íbamos a salir, cada vez que nos íbamos a montar en el vehículo, este hombre le abría la puerta del vehículo a su esposa. Cada vez que íbamos a ir, si llegamos a un lugar, este hombre le abría la puerta del vehículo a su esposa. Se cuenta de una hermana en la iglesia que le dañó el llavín al carro por dentro para que el esposo tuviera que abrir la puerta. Pero le estoy dando muchas ideas. Pero nosotros pensamos quizá el llavín de la puerta está dañado y por eso él tiene que ir a abrir la puerta. O quizás el hombre había hecho algo muy malo y en la semana que nosotros llegamos allá, él estaba siendo tan amable de que cada vez que iba le abría la puerta del vehículo. Y era algo interesante, pero obviamente llamó nuestra atención. Y no quiero decir que no somos caballeros, pero cada vez vamos a salir de la casa, a abrirle la puerta. Llegamos a abrirle la puerta. Y este hombre salía, daba la vuelta y abrirle la puerta a su esposa. Y llegó obviamente la curiosidad. Hermano, hemos notado esto. Y somos 3 hombres que estamos ahí, 3 hombres. Hemos notado. Dice, no, en los 30 y pico de años que tenemos de casado, yo nunca he dejado de abrirle la puerta del vehículo a mi esposa. Y eso, obviamente, no se siente confrontado. Yo me pregunté, ¿qué cosas yo hago todavía por mi esposa
que yo hacía desde que éramos novios? ¿O cuáles cosas han cambiado? Yo espero que no le estén preguntando a los esposos, ¿verdad? Atiende. Quizá como mujer, pregúntese, ¿qué cosas tú hacías por tu esposo desde que era novio y todavía estás haciendo? Cuando uno está enamorado, uno hace tantas cosas, pero a medida que pasa el tiempo, uno se casa y uno quiere pensar que el amor madura, o al menos eso nos decimos unos a otros, que el amor madura, que el amor es más serio, la relación es más sólida, que el amor crece, aunque las muestras de cariño y de amor no sean las mismas. Uno dice, el amor ha crecido, solo que las muestras no son las mismas. Y eso puede ser verdad. O sea, la manera en la que yo le muestro amor a mi esposa el día de hoy no es la misma manera en la que yo le muestro amor a mi esposa, en la que yo le mostraba amor a mi esposa en el primer año de casados. El amor puede crecer y puede ser que ella valora otras cosas que no valoraba cuando éramos novios. Puede ser que yo valoro otras cosas que no valoraba cuando éramos novios. Quizás el amor verdaderamente ha madurado y lo que ha cambiado es la forma, pero en su esencia sigue siendo el mismo. Pero hay una cruda realidad también, y es que a veces el amor simplemente se va desvaneciendo, el aprecio se va perdiendo, nos arrecostamos de la confianza y como ya tenemos un anillo y hay un papel que dice que es mi esposa y no me puede dejar, yo la puedo tratar como yo quiera y ella no se me va a ir. Y se ha perdido el amor, eso se desvanece. Y de ahí viene, ¿verdad? Una frasecita que la leemos en ese pasaje de Apocalipsis. Se pierde el primer amor. Cuando nosotros leemos en la Biblia, una de las iglesias de las cuales nosotros tenemos mayores datos es de la iglesia de Éfeso. De la iglesia de Éfeso nosotros podemos ver toda su biografía, por lo menos hasta el año 90 y algo después de Cristo. Es una iglesia de la cual tenemos alrededor de 50 años de historia hasta donde está escritas las escrituras y de la cual podemos ver más detalles de toda la que podemos ver, más que la iglesia de Tesalónica, la de Galacia, ah, más que la iglesia de Colosas. Nosotros tenemos en la iglesia de Éfeso tantos detalles que nos ayudan a ver como una biografía de la iglesia de Éfeso. Quiero, ¿verdad?, apuntar cómo el Señor, ¿verdad?, nos trae aquí el estudio de la carta a los Efesios. Es donde está este versículo del cual estamos hablando, de que el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, pidiéndole al Señor que entre ellos estén arraigados y cimentados en amor. O sea, que ellos echen raíces y estén firmes en el amor. Eso sucede en Efesios capítulo 3, verso 17. Pero ¿qué había pasado antes de ahí y qué pasó después de ahí? El evangelio llega a Éfeso en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 18, perdón, Pablo llega a Éfeso y llega predicando el evangelio y es una predicación breve en Hechos capítulo 18 y después de que él predica el evangelio aparece Apolos en la historia. Y Apolos se nos dice en Hechos capítulo 18 que era un hombre prominente de palabras, que manejaba bien el verbo, que era un hombre que era muy elocuente. Pero este hombre solamente conocía el evangelio hasta la predicación de Juan el Bautista. Y se nos dice allí que la gente en Éfeso se habían convertido al mensaje que predicaba Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista no estaba presente. Cuando Pablo llega y les pregunta si han oído hablar del Espíritu Santo en la iglesia, entonces le responde, bueno, nosotros conocemos acerca del bautismo de Juan, pero nunca hemos oído, sin hablar del bautismo del Espíritu Santo, ni siquiera habían oído de que había algo que se llame o alguien que se llame Espíritu Santo. Y es allí donde sucede la última, en las Escrituras, la última administración o el último bautismo del Espíritu Santo, que ya había sucedido en la casa de Cornelio, que ya había sucedido en Hechos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 19. Hay ministraciones del Espíritu Santo, pero en Hechos capítulo 19
es donde último sucede esta ministración apostólica. Es decir, Pablo ministra a la iglesia de Éfeso y sobre ellos, ¿verdad?, viene el Espíritu Santo y se nos dice allí que se manifestaron, ¿verdad?, en hablar en lenguas y en otras cosas que afirmaron que esta iglesia era la iglesia, ¿verdad?, del Señor. Luego de que vemos entonces que llega el derramamiento del Espíritu Santo en esa iglesia de Éfeso, ¿verdad? Ah, nosotros vemos más adelante que el Señor entonces, Pablo designa a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Solamente le voy a leer, no tienen que ir allá todavía. En Hechos capítulo 20, verso 1, dice, después de que se armó un alboroto en Éfeso, dice Hechos 21, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Dice Hechos capítulo 20. Si ustedes son de los que marcan en sus Biblias, aquí hay dos pasajes que se cruzan. Eso dice Hechos capítulo 20, verso 1. Primera de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, y sigue el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando en Primera de Timoteo 1, da a entender claramente, Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso, y usted puede leer Hechos 18, 19 y 20 para ver todo lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Puede leer la carta a los Efesios, puede leer Primera y Segunda de Timoteo, cartas escritas por Pablo al pastor de la iglesia de Éfeso, y puede volver a leer entonces en Apocalipsis. Y entre todos esos capítulos usted tiene una biografía de la iglesia de Éfeso, qué pasaba, qué sucedía. Me llama la atención, y lo pasé por alto, pero me llama la atención que ese Apolos que mencioné, que no estaba bien letrado en lo que era la palabra de Dios o le faltaban algunas cosas, Aquila y Priscila, que también en su momento estuvieron como líderes en la iglesia de Éfeso, Aquila y Priscila discipulan a Apolos. Esto da a entender como que fue un discipulado de manera personal. Esta pareja ministró a Apolos y le instruyó en el camino, le ayudó a afinar el conocimiento. Luego Timoteo, ¿verdad?, está en la iglesia de Éfeso y podemos ver ahí, ¿verdad?, la instrucción que le da el apóstol Pablo al pastor de la iglesia de Éfeso. Usted puede leer la carta a los Efesios y puede leer Primera y Segunda de Timoteo para tener una idea de la iglesia, porque una carta fue escrita a los miembros de la iglesia y otra carta o dos cartas fueron escritas al pastor de la iglesia. Y ahí le da como una idea general. Y entonces eso nos lleva, ¿verdad?, a cómo comienza la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo les escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo les llama santos y fieles. Dice, es Pablo quien escribe y le escribe, ¿verdad?, a ellos, diciéndoles que es por la voluntad de Dios y diciéndoles a ellos también que es apóstol de Jesucristo, y le escribe a todos los que están en Éfeso. A estos Pablo le llama santos y fieles, y a estos, ¿verdad?, el apóstol Pablo les escribe y le da la carta a los Efesios. La exhortación del apóstol Pablo es que nosotros respondamos a una pregunta clara. Lo que encontramos en la carta a los Efesios, ¿cómo respondemos a la siguiente pregunta? ¿Cómo yo puedo crecer en el evangelio? Yo no sé si ustedes se han planificado en este año 2026, yo quisiera crecer más espiritualmente. Yo espero, ¿verdad?, que algunos de ustedes tengan en sus notas crecer más espiritualmente. Y ante esa pregunta, ¿cómo yo puedo crecer más espiritualmente? La respuesta sencilla, para tú crecer más espiritualmente, tienes que estar plantado en el evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo
usa dos palabritas aquí que tienen que ver mucho con la identidad. Les llama a los efesios santos y fieles. Y como vimos en Efesios capítulo 3, 17, les llama a estar cimentados y arraigados en el amor de Jesucristo. Lo primero es que tenemos que estar plantados en el Evangelio. Y después uno se pregunta, ¿y cómo yo sé que estoy plantado en el Evangelio? ¿Cómo yo sé que mis raíces están en el Evangelio para entonces yo crecer en el Evangelio? Y ahí le mencioné, ¿verdad? Mientras orábamos y mientras hacía la introducción, esta analogía de Salmo 1, un árbol plantado junto a aguas de reposo. Juan capítulo 15, el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, fuera de mí no podrán llevar frutos. El Señor habla del árbol que da buen fruto, el árbol que da mal fruto. En Efesios nos habla de que tenemos que tener nuestras raíces en amor, en Cristo. Entonces hay todo este lenguaje en las Escrituras de que el creyente es como si fuera una planta cuyas raíces tienen que estarse alimentando bien y que eso les va a llevar a dar fruto. Entonces, el libro de Efesios nos ayuda a responder esas preguntas, por lo menos con 4 secciones que quiero mencionar aquí, que no son el tema todavía, pero 4 secciones. Primero, y ustedes van a ver esto como en las series, pequeñas series dentro de este estudio de Efesios. Lo primero es las riquezas que tenemos en Cristo. Yo quiero que a nosotros se nos quede clavado en la mente, usted y yo somos ricos en Cristo, no de riqueza material, ni de carro, ni de casa, somos ricos en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3, en el principio dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Luego el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 3, entra en lo que es nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? En Efesios capítulo 4, nosotros vemos cómo es esa nueva vida en Cristo. Y luego esa firmeza que tenemos en Cristo. Y mientras nosotros vamos a tomar estos 3, 4 meses para estudiar la carta a los Efesios, ustedes van a notar que vamos a entrar en muchos temas un tanto pesados, diría yo, o complicados. Lo primero es que aprendemos de la palabra de Dios que para los creyentes tener una vida fructífera, tienen que estar cimentados en la palabra de Dios. Eso nos enseña Salmo capítulo 1. El hombre que medita en su palabra de día y de noche es como un árbol plantado junto a aguas de reposo. ¿Qué pasa con el árbol plantado junto a aguas de reposo? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 hace una reunión con los pastores de la iglesia de Éfeso, él les dice, por 3 años estuve predicando entre ustedes. Y dice en el versículo 27, y nunca rehuí de predicarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Nosotros, como cristianos, y principalmente nosotros como líderes de la iglesia, tenemos que estar no solamente en la disposición, sino en el acto constante de predicar todo el consejo de Dios. No debemos huirle a pasajes de las Escrituras, por difíciles que sean. Tenemos que abordarlo con la sabiduría, con la sapiencia del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero como líderes cristianos, como pastores cristianos, no podemos rehuir de predicar todo el consejo de Dios. Y usted como cristiano no debe huirle a pasajes de las Escrituras. Eso es uno. Miren, en Efesios nosotros encontramos todo tipo de temas, algunos difíciles y otros más fáciles. Algunos difíciles porque son muy teológicos, muy complicados, muy doctrinales, y otros más aplicables. Por ejemplo, nosotros vemos en Efesios capítulo 4 la unidad en Cristo, la unidad de la iglesia. Vamos a encontrar en el capítulo 5 el matrimonio.
Vamos a ver en el capítulo 6, la crianza de los hijos y también la guerra espiritual. Pero hay otros temas que son un poco más difíciles. En Efesios capítulo 1 comienza hablando de la predestinación. En Efesios capítulo 2 comienza a hablar también de la salvación por gracia, del cual Betsy leía un pasaje. En Efesios capítulo 3 menciona el misterio de la salvación. Nosotros vamos a encontrar algunos pasajes a los cuales hay que hacer trabajo para entenderlo. Y vamos a encontrar otros pasajes que son más fáciles. Y la organización de Efesios, 6 capítulos, da a entender que el Señor preparó que lo que nosotros leímos en las Escrituras, lo va a encontrar en Romanos, lo va a encontrar en Corintios, lo va a encontrar en Gálatas, lo va a encontrar en Hebreos, lo va a encontrar en Santiago, lo va a encontrar en Primera, Segunda y Tercera de Juan. Todas estas cartas tienen primero doctrina y luego práctica. Primero doctrina y luego práctica. Como si el Señor diera a entender, tú no puedes practicar lo que no sabes. Por tanto, vemos ahí, ¿verdad? Por qué Pablo duró 3 años, día y noche, todos los días, con la iglesia, instruyéndole en el evangelio, y solo así pudo delegar allí pastores que, ¿verdad?, se iba a encargar de predicar la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que cumplir lo que dice Efesios 5:21, someternos unos a otros. Y nos vamos a someter unos a otros para crecer. Yo sé que le dije Apocalipsis 1, vamos a ir allá, pero sí quiero que leamos este pasaje porque lo he citado varias veces. Efesios 3:14, si dejen Apocalipsis 1 ahí. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se supone que si tú eres un creyente, tú te deleitas en la palabra de Dios, tú eres un árbol plantado junto a aguas de reposo, tú das tu fruto, tu tiempo, tu hoja no cae y todo lo que haces prosperará. Eso vemos, ¿verdad? Cómo el Señor, ¿verdad? Lo pone en el libro de Efesios. Primero, tienes que ser un árbol plantado junto a aguas de reposo. Tienes que deleitarte en la palabra de Dios, aun sean puntos doctrinales. Echar raíz, que en biología a eso le llaman geotropismo. La raíz, por muy pequeña y muy sensible que sea, tiene que abrirse paso en el terreno. Tiene que abrir y romper la tierra para poder sacar nutrientes. Y como creyentes tenemos que hacer el trabajo de echar raíces. Tenemos que de verdad fundamentarnos en la palabra de Dios. Si no es así, no va a suceder arriba lo que queremos que suceda, que eche fruto. Pero en el libro de Apocalipsis, que es escrito entonces 40 años después de los eventos de Hechos capítulo 20, las cosas allí parecen haber cambiado al punto que nos dan una advertencia a cada uno de nosotros. Es decir, que en la medida en que estudiamos el libro de Efesios y en la medida en que aprendemos a amar su palabra, a amar a Dios, a servirnos unos a otros, tenemos una advertencia en la palabra de Dios, porque cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 2, el escenario de la iglesia de Éfeso había cambiado un poquito. Dice Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo,
y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tienes pues esto, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué pasó 40 años después? Que la iglesia había perdido su primer amor. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 1, tiene tres características. Y estas tres características, yo diría que dos son buenas y una es la advertencia que Dios le da. Ya una no es tan buena o es mala. La primera es que la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía una precisión teológica. Era una iglesia con una precisión teológica. Cuando nosotros vemos es, primero, en Hechos capítulo 20, verso 27, se nos dice que el apóstol Pablo permaneció allí 3 años, día y noche, reuniéndose con los creyentes, instruyéndole en la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes observen que no es poca cosa. Primero, se nos dice en Hechos capítulo 18, a partir del verso 18, que Apolos era un hombre prominente, un hombre de letra, un hombre de verbo, un hombre que este hombre era tal maestro que en la iglesia de Corinto hubo disensión porque algunos preferían a Apolos en lugar de Pablo. O sea, analice que una iglesia estaba comparando a Pablo con Apolos, para que usted sepa que Apolos no era cualquier cosa. Y que este hombre, a pesar de que no tenía pleno conocimiento del evangelio, Aquila y Priscila le instruyen, pero este hombre llega a un nivel de prominencia en la iglesia primitiva que incluso los creyentes de Corinto tenían disensiones porque uno preferían la predicación de Apolos. Si Apolos era grande, recuerden que había una pareja, tanto hombre como mujer, ¿verdad? Tanto el esposo como la esposa, Aquila y Priscila, estaban tan letrados en la palabra de Dios que ellos fueron los instructores de Apolos. O sea, Apolo era grande, ¿verdad? Recuerden entonces que Aquila y Priscila eran los instructores de Apolos. Y Aquila y Priscila también fueron líderes de la iglesia de Éfeso. Aparte de esto, Pablo fue uno de los pastores de la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo, ya hemos hablado muchas veces, era un hombre de una de las tribus judías, estudiante de Gamaliel, nutrido en la palabra de Dios. Era un hombre fariseo de fariseos, como él mismo menciona en la carta a los Gálatas. Pablo era prominente en por lo menos 3 idiomas. Hablaba el hebreo de manera fluida, hablaba el latín de manera fluida y hablaba el griego de manera fluida. Eso ustedes los ven en los discursos del apóstol Pablo en el capítulo 22 de Hechos, el capítulo 24 de Hechos y al final en el capítulo 28, de Hechos, cuando en el discurso, ¿verdad? Hasta cambia de idioma y esto. A pesar de que era nacido judío, había tenido suficiente dinero para comprar su ciudadanía romana. Era ciudadano romano también. Era un hombre que 2000 años atrás tendría lo que correspondería hoy a cualquier ciudadano tener 2 pasaportes. Hablaba 3 idiomas, había sido instruido en la ley y había sido llamado por el Señor para ser apóstol, y solo basta con usted leer cualquiera de sus libros. Y Pablo era uno de los instructores. Imagínate tú, 3 años de domingo a domingo, tantas horas como te sea posible, pasarlas escuchando a Pablo. ¿Qué clase de precisión teológica provocaría esto en la iglesia de Éfeso?
Esta iglesia era una iglesia que tenía una precisión teológica, se sabía la Biblia. Recuerden que estamos hablando 2000 años atrás, no existía esto como Biblia, la gente no tenía el libro, era todo en la cabeza, era de manera verbal. Algunos tenían acceso a los rollos, pero eso eran una selección muy pequeña, excepto, ¿verdad?, las cartas que escribía el apóstol y esas se las pasaban de uno a otro. Nosotros, y esto nos da una enseñanza. Más adelante el apóstol Pablo les escribe en Efesios capítulo 6 para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede un cristiano estar firmes contra las acechanzas del diablo si no conoce la palabra de Dios? El cristiano que no estudia las escrituras es un cristiano que será constantemente víctima del engaño de Satanás. Va a ser llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina. En Efesios capítulo 20, en el mensaje de Pablo a los Efesios, en Primera de Timoteo capítulo 4, en Segunda de Timoteo capítulo 4, siempre hubo una advertencia. Tengan cuidado porque se levantarán de entre ustedes falsos maestros que torcerán la palabra de Dios para engañarles. Y una y otra vez vemos, según Apocalipsis capítulo 20, que esta iglesia tenía tal precisión teológica que lo que mismo Pablo le advirtió en Hechos capítulo 20, en Primera de Timoteo capítulo 4, en Segunda de Timoteo capítulo 4, la iglesia lo puso en práctica y supo defenderse, como nos dice ahí. Probó a los que se decían ser apóstoles y los halló mentirosos. Nosotros sabemos que hay temas difíciles en la Biblia, pero no podemos huir de ellos. Tenemos que abordarlos, tenemos que estudiarlos, porque de lo contrario no estamos siendo alimentados. Uno de los problemas en nuestra casa, ¿verdad?, con nuestros hijos, que quieren comer una cosa y no quieren comer la otra, quieren comer esto y no quieren comer aquello. Así hay cristianos, me gusta este tema, pero no me gusta este tema, me gusta este pasaje, me gustan las promesas de los salmos, pero no me gustan las maldiciones que hay en Jeremías, o no me gusta esto, y hay que tener cuidado. Tenemos que ser diligentes estudiantes de todo el consejo de Dios para poder hacer frente a los estratagemas del enemigo. Y la iglesia de Éfeso tenía esa precisión teológica que, si ustedes observan, versículo 2 dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice el versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Una iglesia con una precisión teológica. Se sabían la Biblia, manejaban los temas doctrinales, manejaban todo esto a tal punto que reconocían un falso maestro desde lejos. Lo segundo que caracterizaba a la iglesia de Efesios, según Apocalipsis, es que trabajaba arduamente. Era una iglesia laboriosa. Dice, versículo Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Era una iglesia laboriosa, era una iglesia que trabajaba arduamente, aun cuando había que sufrir y sin desmayar. Era una iglesia que trabajaba. Y esto, ¿verdad?, quiero apuntar solamente. A veces nosotros tenemos en la iglesia dos tipos de cristianos, como si hubiera un contraste. Hay cristianos que les gusta el servicio, les encanta servir, ayudar a los demás, visitar a los ancianos, ayudar con cualquier necesidad, cargar la silla, pero no les gusta leer la Biblia. Usted dice, yo soy más de servicio. Tú te encuentras con otros cristianos que todo es Biblia, 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 y se puede estar muriendo alguien al lado, pero ellos están en estudiar la Biblia. La iglesia de Éfeso nos confronta a todos, porque era una iglesia que manejaba las escrituras y trabajaba arduamente. Era una iglesia que trabajaba en ambas cosas. No descuidaba una cosa por hacer la otra. No era una iglesia que por estar trabajando descuidaba las escrituras,
o por estar enfocado en las escrituras, descuidaba las obras que había que hacer. Como iglesia, como iglesia tenemos estos dos buenos ejemplos de la iglesia de Éfeso para nosotros. Ser una iglesia con precisión teológica y ser una iglesia que trabaja arduamente, aún en medio del sufrimiento y sin desmayar en todo lo que refiera. Nosotros hemos hablado, vivimos en una comunidad generalmente pobre, en el sur de República Dominicana. Usted se va 20 minutos y va a encontrar una comunidad pobre. Y como iglesia, trabajamos para aliviar la pobreza alrededor nuestro, para cubrir las necesidades de aquellos que están en sufrimiento. Trabajamos en eso. Y mientras trabajamos en eso, predicamos el evangelio sin aguar la palabra de Dios, siendo fieles a lo que dice las escrituras. Ese es un llamado que tenemos como iglesia y como individuos. Hay algo que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis que llamó mucho mi atención. Dice, este versículo se me perdió. Versículo 4. Un segundito, porque lo leí aquí ahora mismo. La actitud hacia la maldad que tenía la iglesia de Éfeso. A ver si fue que lo corté. Versículo 6, gracias. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos que tener esa misma actitud hacia la maldad. ¿Cuál es nuestra actitud hacia lo malo? Como creyentes tenemos que aborrecer lo malo. Y la actitud de los efesios era que había una precisión teológica y había también este trabajo arduo y una actitud hacia el mal que son encomiables. Nosotros podemos ver cómo el Señor muestra y lo que está diciendo Dios aquí es que Él conoce la obra de los efesios. Yo conozco que ustedes son así. Yo sé que ustedes son así y el Señor no es mentiroso. Tenemos que tomar las palabras de Apocalipsis como que no eran una asunción del Señor, sino que de verdad era una iglesia que había podido identificar los falsos maestros y que trabajaba arduamente. Pero dice el versículo 4, y aquí es la advertencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le hace, ¿verdad?, el llamado. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando compartía, ¿verdad?, con el grupo de maestros de la escuela dominical, le preguntaba, y quizá eso sirve para meditación suya, aunque le voy a dar la respuesta, ¿verdad? ¿A qué se refería ese primer amor en Apocalipsis? Cuando el apóstol Juan le dice, o el Señor le dice a través del apóstol Juan, tengo contra ti que tú has abandonado tu primer amor. ¿A qué se refiere? Y contábamos, ¿verdad?, cómo fue cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, que yo evangelizaba todos los días, venía a la iglesia todos los días, tenía un fuego y un gozo, leía la Biblia, leía varios libros de la Biblia, siempre hablaba del Señor, publicaba versículos bíblicos y había como un fuego que con el paso de los años parece haber menguado. Se nos queda la pregunta, entonces, ¿a qué se refiere ese primer amor? Es un primer amor de orden. Es decir, ese primer amor se está refiriendo a que han abandonado el amor hacia Dios. Es posible que en ese esfuerzo de la iglesia de Éfeso de comprender la Biblia, de estudiar tanto la Biblia, se hayan olvidado del Dios de la Biblia. Es posible que la iglesia de Éfeso se haya involucrado tanto en leer las escrituras y escudriñar las escrituras que se le haya olvidado su relación personal con el Dios que dio la palabra. Es posible que una gente tenga tanto conocimiento teológico y a la vez olvidarse de Dios. Yo creo que es posible. Sin embargo, eso no es verdad, no responde nuestra pregunta. Es posible
que estuviéramos hablando de una iglesia que tuviera cierto conocimiento del Señor, manejara al dedillo la palabra de Dios y sirvieran a unos a otros sin desmayar, pero aún así se hayan olvidado del amor a Dios. ¿Será que el primer amor se refiere al amor a Dios? Hay otra posibilidad, que ese primer amor se refiera al amor que tenían que tener unos con otros cuando la iglesia nació. A un amor de tiempo, no de orden, sino de tiempo. ¿Cómo era la iglesia cuando nació? ¿Cómo se trataban unos a otros cuando la iglesia fue plantada 40 años atrás de cuando se escribe esto? ¿Cómo se manejaban unos con otros? Es posible que en esta iglesia se levantaran tantos falsos maestros y tantos falsos líderes que se pusiera en cumplimiento lo que el Señor dijo en Mateo 24. Se multiplicará la maldad y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Será posible entonces que con el aumento de la maldad y que Himeneo y Alejandro, que eran líderes de la iglesia de Éfeso, apareció después, que eran dos falsos maestros, es posible que la iglesia como que tuviera ahora como, es que aquí uno no sabe quién es quién, tú le pones confianza a una gente, yo amo a Dios y yo hago la obra de Dios, pero mi confianza yo no la pongo en todo el mundo, porque aquí quien tú menos te crees es un falso maestro? Mi argumento es que la segunda era la que se estaba dando aquí. Y la razón por la cual les digo que creo que esta iglesia tenía una precisión teológica y una obra sufrida y sin desmayar, sin embargo, habían perdido el amor los unos por los otros. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo Señor les dice a, a estos, ¿verdad? Le dice a los efesios en Apocalipsis, diciéndoles: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, pareciera ser que el Señor, el mismo Señor está diciendo aquí: yo conozco que todo esto tú lo estás haciendo por amor de mi nombre. El mismo Señor le está diciendo. El Señor le está diciendo: tú has estudiado la palabra, conoces las escrituras, has reprendido a los falsos maestros, además has hecho una obra sin cansancio, no has desmayado, has trabajado arduamente y todo esto tú lo has hecho por amor de mi nombre y no has desmayado, dice el Señor. Y después de que dice, tú has hecho todo esto por amor de mi nombre, ahí le agrega, pero has dejado el primer amor. Entonces, ¿a cuál primer amor se está refiriendo al Señor? Mi argumento es que esta iglesia, aún teniendo una precisión teológica, aún teniendo una obra laboriosa y encomiable, habían olvidado el amor que debían tener los unos por los otros. Para ir cerrando, ¿ustedes recuerdan esa pareja que yo les mencioné al principio? Ese hombre, ¿verdad? Que abría la puerta, todo eso. Su esposa comenzó a sufrir de la columna hace 2 años. Hasta entonces, este hombre estaba planificando su retiro. Este hombre finalmente llegó al tiempo de su retiro. Ya no está trabajando, ya está cobrando en casa. Y ha dedicado su vida a cuidar de su esposa. Ahora su esposa tiene un problema de la columna y supongo que la mayor muestra de amor no será abrirle la puerta del carro. Es cargarla, llevarla, sentarla, ayudarla a caminar y hacer todas las cosas que tiene que hacer en el hogar. No se ha olvidado el primer amor. Me imagino, ¿verdad?, que seguirá haciendo otras muestras de amor. Pero me consta que está sirviéndole a su esposa después de tantas décadas de matrimonio. Nosotros como iglesia vamos a estudiar el libro de Efesios y el anhelo y la oración nuestra es que esto sirva para que nosotros estemos arraigados y cimentados en amor y que eso nos ayude a comprender
con todos los santos, es decir, nos ayuda a comprender unos con otros cuál sea la altura, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, de manera tal que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, que de verdad seamos ricos en Cristo. Nosotros tenemos que meditar en lo que nos enseña Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto? Debes preguntarte si has perdido el primer amor. Y no quiero exceptuar la posibilidad que tú y yo no estemos como los efesios, que es posible que hayamos abandonado nuestro amor hacia Dios. ¿Has abandonado tu primer amor? ¿Has perdido tu primer amor? ¿Has abandonado, en este caso, verdad? Habla del amor al prójimo. ¿Pero has abandonado tu amor a Dios y consecuentemente tu amor al prójimo? Es posible que tú como individuo, y es posible que nosotros como iglesia, tengamos una precisión teológica y tengamos una labor encomiable y en el proceso nos olvidemos de amarnos unos a otros y que los sistemas, los programas, las actividades tengan mayor prioridad que la gente. ¿Existe esa posibilidad? Si es así, entonces el Señor tiene unas palabras para nosotros claras y directas a las Escrituras. Arrepiéntete. ¿Qué podemos hacer? Primero, debemos meditar. ¿Cómo era nuestro amor al venir al Evangelio? ¿Cómo era nuestro amor al Señor? El Señor le dice en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, mira de dónde has caído. Como quien dice, mira dónde fue que te desviaste del camino. Mira dónde fue que tú debías llegar aquí. Mira dónde fue que doblaste. Mira a ver dónde fue que te torciste de donde tú tenías que ir y devuélvete. Medita en esto. Medita a ver por qué ha cambiado tu servicio a Dios, por qué ha cambiado tu actitud hacia Dios. Medita a ver, hagamos Ageo 1:5, meditad bien sobre vuestros caminos. Vamos a meditar por qué ha cambiado mi actitud hacia mi hermano, hacia mi hermana, por qué ha cambiado mi actitud hacia mis hermanos de la iglesia. ¿A cuáles hermanos de la iglesia ya yo no amo como amaba antes? Medítalo, analízalo, piénsalo. Eso nos ayudará a tener un diagnóstico y luego podemos proceder a lo siguiente. Ora, pídele a Dios. Y a mí me llama la atención que el apóstol Pablo dice en Efesios 3:14, por esta causa yo doblo mis rodillas. Mientras escribía esto me sentí muy confrontado porque hay cosas por las cuales nosotros oramos con tanta fervorosidad, un hijo enfermo, un plan, un proyecto, y hay cosas por las cuales no estamos orando con la misma fervorosidad. Si yo me doy cuenta en el paso 1, medita, si no estás amando como debes amar, que hay alguien o hay un grupo de personas o a Dios no estoy amando como debo amar. Yo debo tomar el punto 2, orar fervientemente y pedirle al Señor, como oró el apóstol Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas para que ustedes estén arraigados y cimentados en amor. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar al Señor en tu casa, en tu habitación, en lo secreto. Clama a Dios y pídele, Señor, dame amor por fulano, por menganejo, por sutanejo. Ayúdame a amarlo. A veces tomamos las malas acciones de las personas como una justificación para no amarles. Tomamos la infidelidad de las personas para no amarles. Tomamos las ofensas de las personas como una justificación para no amarles. Y mi pregunta para mí mismo y para ti, ¿eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros? Eso es contrario a lo que Cristo ha hecho con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que nos perdonemos unos a otros como Dios nos perdona a nosotros. Ora
por los que te ofenden. Pídele a Dios amor por los que no hacen las cosas como tú la haces. Pídele a Dios amor por aquellos que tienen prioridades diferentes a las que tú tienes. Ora por aquellos cuyas prioridades interfieren con tus prioridades. Pídele a Dios que te dé amor. Tú no produces amor. De ti no va a salir amor. Medita dónde te falta el amor y ora a Dios para que te dé ese amor. Tercero, responde en obediencia. Lo tercero que nos toca es responder en obediencia. Medita en la palabra de Dios, medita en tu accionar, ora al Señor para que te dé este amor y responde en obediencia. Haz lo que tienes que hacer. Ama, sirve, abraza, da una llamada, acércate a una persona, invítalo a comer, pero responde en obediencia a eso que Dios te ha llamado para mostrar amor. Y por último, vamos a instruirnos unos a otros. Vamos a instruirnos de manera tal que podamos conocer las Escrituras y amar a los demás. Algunos necesitamos ayuda para amar. En casa, mi esposa y yo hemos tratado de fomentar esa comunicación. Y recientemente, en nuestro aniversario de bodas, parte de lo que estábamos hablando era esto: ¿cómo yo te puedo amar mejor todavía? Y que mi esposa, aquí en un ambiente que no es de pleito, mi esposa me puede decir: yo siento y yo veo que tú me amas cuando tú haces esto o aquello, cuando tú me dices esto o aquello, cuando tú pasas tiempo conmigo, cuando cualquiera de estas cosas, mi esposa me puede decir: yo veo que tú me amas cuando tú haces tal cosa o tal cosa. Si ya me lo dijo, ¿qué yo tengo que hacer? Responder. A mí no me gusta regalar flores, es un desperdicio de dinero. A mi esposa le gustan las flores. ¿Qué me pesa ir al mercado y comprar 200 pesos de flores y llegarle con 200 pesos de flores a mi esposa a la casa para que se pudran y la tire al zafacón? ¡Qué dineral! Ahora vayan y díganle que costaron 200 pesos, cangrejo. Pero el hecho no es solamente hacerlo. Mi esposa diciéndome cómo yo la puedo amar, me está instruyendo a ser un mejor esposo, a ser un mejor hombre. Yo puedo acercarme a mi hermano, tú me puedes amar mejor de tal o cual manera. Y si ya te lo dijo, obedece. Y tú también puedes instruir a otros a amar a Dios y a amar a su hermano, y es nuestro trabajo. Finalmente, en Efesios capítulo 3, y quiero que lo leamos para culminar la prédica aquí. Efesios capítulo 3, verso 20 dice: si todo esto nos resulta difícil, Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si me falta amor, yo le puedo pedir amor a Dios y Dios va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.